siendo las 15 horas del día 2 de julio de 2015, se declara instalado el examen profesional de la pasante Ana Lilia Blanco Rivera, quien sustentará el documento recepcional Manual de Periodismo Histórico en Enseñanza de la Historia 1, para obtener el título de licenciada en Educación Secundaria, con especialidad en Historia. El jurado está integrado por presidente Rosa Ortiz Paz, su servidora, secretario Gerardo Daniel Mora Hernández, vocal Bernardino León Olivares. Vamos a proceder. ¿Se puede sentar? Tienes 20 minutos para hacer tu presentación. Buenas tardes, maestros, compañeros y familia que me acompaña. El día de hoy les voy a presentar mi documento recepcional llamado Manual de Periodismo Histórico en la Enseñanza de la Historia. En un primer momento, mi nombre es Ana Lilia Blanco Rivera. Estudio en la Escuela Normal Superior de México en la especialidad de Historia, turno vespertino. Apliqué mi estrategia en la Escuela Secundaria Soledad Anaya Solórzano, número 18. Este manual fue una estrategia didáctica muy ambiciosa porque marcaba buscar lograr con los alumnos competencias para la vida. El primer apartado es investigación especial, conociendo los ambientes de aprendizaje, donde hablo del contexto de la escuela y dónde se ubica. En un primer momento, la escuela se ubica en Córdoba, número 68, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc. Esta escuela está ubicada en un contexto con índice social medio, pero hay fluctuación de todo tipo de personas, desde comerciantes ambulantes, albañiles, personas que van a trabajar a la oficina, en fin. Un punto relevante en el contexto, pero digamos que en el contexto de la familia de los alumnos, la mayoría madre y padre trabajan, por lo que los jóvenes no tienen acompañamiento en su enseñanza, en su aprendizaje. Así que me costó muchísimo trabajo que los jóvenes, al no tener este acompañamiento, ellos mismos se responsabilizaran de su propio aprendizaje. Otro problema que tuve es que los jóvenes tenían déficit de atención, por lo que tenía que tener una secuencia didáctica en la que trabajaran a cada instante para no perder su atención, para que estuvieran concentrados y poder lograr el aprendizaje esperado. Otra circunstancia fue el alcance que tenían los jóvenes al alcohol y a las drogas. Tenían este alcance al tener cerca Zona Rosa. Zona Rosa hay establecimientos donde los jóvenes ingresan sin IFE, sin identificación, y consumen alcohol, y todos sabemos que el primer paso para consumir drogas pues es iniciar una vida tomando alcohol. Para iniciar mi manual de periodismo histórico, me hago la pregunta: ¿qué es un manual de periodismo histórico? Un manual es una herramienta útil que permite que los alumnos interactúen y aprendan de la historia, y a su vez, paso por paso, de manera gradual, desarrollen un intelecto mayor. Tenemos el paso 1 de este manual, primer reportaje. En el primer reportaje me di a la tarea de ver cómo es que los alumnos estaban aprendiendo, cómo es que el maestro titular daba sus clases. Era de la siguiente manera: el maestro pedía una monografía, los jóvenes tenían que leerla previamente. En la clase, los alumnos pasaban al pizarrón a escribir el ámbito político, social, económico, etc. Pero casi nunca se terminaba. ¿Por qué? Porque el maestro interrumpía y decía: les voy a explicar. Se paraba, explicaba y nunca se terminaba la clase. Por lo que los jóvenes tenían que, de tarea, terminar los demás ámbitos. Paso 2. Sociales. Fusión de colores, olores y sabores. Le llamé así a este paso por la siguiente. Hice una actividad de inteligencias múltiples donde los jóvenes tuvieron una interacción con diferentes cosas. Por ejemplo, colores. Me referí al mestizaje, a la mezcla que hubo entre las castas, y finalmente tanta fue la mezcla que decían: salta para atrás o no te entiendo.
fue tabaco, pimienta y clavo. Sabores. El mole. El mole, aunque ustedes no lo crean, tiene ingredientes de casi la mayoría del mundo. El continente americano, europeo y africano y asiático. Paso 3. Crónica de un museo histórico. Aquí quise que los jóvenes tuvieran un acercamiento mayor con las fuentes. Aquí tenemos una muestra de lo que los jóvenes hicieron. Es una zapatilla del Rey Sol. Como los jóvenes no tenían, digamos, una economía muy buena, pues lo hicieron con materiales reciclables. Aquí hay una botella, lo forraron con periódico y engrudo y lo pintaron. Para la chica pues era hermosa, era la zapatilla del Rey Sol. En esta podemos ver que los jóvenes tuvieron un acercamiento real con las fuentes. ¿Por qué? Porque investigaron primero qué fuente querían hacer. Después la realizaron. Después ellos mismos decidieron qué piezas eran las mejores para montarlas en su museo. Y finalmente dieron la visita guiada a directivos, padres de familia y sus compañeros. Aquí tenemos otra muestra, sombrero de Napoleón, unas reliquias, que son unos frasquitos de Gerber donde los chicos pusieron su imaginación, ya que metieron un clavito y decía que era el clavo de la cruz de Cristo, un pedazo de tela, la sábana santa, un dedo y hasta un trozo de intestino. Aquí tenemos otras, digamos que, fábricas de la Revolución Industrial y trenes. Aquí tengo un alumno, se llama Diego. Diego no trabajaba, era un alumno totalmente desordenado, grosero, no hacía caso, no hacía tareas. Yo le decía, mira Diego, si tú realizas esta actividad, yo te voy a ayudar. Y me decía, sí maestra, sí. El estímulo positivo hizo que Diego realizara su microscopio y trabajara el resto del año. Cuarto paso, cuarto poder, definición de los géneros periodísticos. Es muy importante tener un fundamento. ¿Cuáles son los géneros periodísticos y en qué se basan? Aquí tenemos la tabla que tomé una fotografía de un cuaderno y yo incluía los géneros periodísticos, la caricatura política. Aquí menciono a un chico que se llama Trejo. Este chico no tenía recursos materiales, su papá trabajaba vendiendo dulces en la glorieta de Insurgentes, el chico vivía lejos, siempre llegaba tarde, pero era el niño con más imaginación, que más empeño ponía, que más trabajaba. Aquí busqué que los jóvenes ubicaran que es un género periodístico, a grandes rasgos, porque pues son jóvenes y necesitan, digamos que lo exacto, lo preciso. Paso 5. Extra, elementos de una nota informativa. Aquí busqué que los jóvenes ya pusieran en marcha al hacer una nota informativa. Les puse los pasos, cuál era la estructura de la nota y finalmente tuve productos muy buenos. Como ven aquí la tribuna y aquí esta noticia también es de Trejo. Paso 6. Marca personal. Hitler, el nacimiento del mal. Al ser un periodismo histórico, se necesita de fuentes, porque no es como el periodismo normal donde vas y ves el hecho y escribes. Aquí es un periodismo histórico con fuentes históricas. Y quise que los jóvenes se involucraran directamente con Hitler de alguna manera, viendo esta película que está muy bien fundamentada, que tiene una buena estructura, digamos que en las escenas, en la caracterización, etc. Aquí los chicos empezaron buscando información dentro de la película, posteriormente hicieron una investigación más ardua, lograron obtener información, digamos que relevante, interesante y que a ellos les agradara. Aquí tenemos un chico, este es Gael, que está vestido de Hitler. Paso 7. Entrevistando a un personaje histórico. En esta entrevista es una entrevista simulada al ser un personaje histórico, por lo que aquí busqué que los jóvenes vieran la esencia de ese personaje.
qué fue lo que aportó, por qué pensaba eso, cómo lo consiguió y cuál es la relevancia que tiene en la actualidad. Y una cosa muy importante, ¿a quién iba dirigida su propuesta? ¿Por qué lo hizo? ¿Para qué? ¿Cuál era el motivo? Y a los chicos los involucró mucho con estos personajes. Aquí tenemos dos, una es a Carlos Marx y la otra es a Charles Darwin. Paso 8. ¿Cómo realizar un noticiero histórico? Aquí los chicos, como les decía, son grupos muy activos y necesitaban una guía para que no se dispersaran, para que no hicieran otras cosas. Por lo que yo hice un instructivo preciso de cada uno de los pasos que tenía que llevar. Dentro de los datos generales, nombre del periódico, eslogan, si era radiofónico, frecuencia, equipos de trabajo, conductor, el que grababa, secciones. En las secciones puse, digamos que las generales: político, social, deportes y cultura. Y algunos chicos agregaron otras porque les llamaba la atención, porque encontraron información que les gustó de esta, de esta sección. Cómo hacer un guión y producción del foro, que era lo que necesitaban para hacer su noticiero histórico. Paso 9. Preproducción del noticiero histórico. Es muy importante el ensayo, porque el ensayo te permite que los demás puedan ver tus errores, que tú, yo como maestra pueda decirles, estás mal en esto, pero puedes mejorar, estás muy bien aquí, y realmente que valoremos el trabajo de los chicos. Como ven aquí, tenemos una chica que hizo una máscara de gas, imprimió de una hoja blanca, le puso una cintita y tenía su cámara de gas. Aquí una chica, Teresa era muy tímida, no le gustaba participar, no quería pasar al frente, y aquí conseguí que esta chica se quitara de esa timidez y lo realizaba de una manera muy bien. Paso 10. Comenzamos al aire. Aquí ya fueron las grabaciones. Mi tutor me decía que no era, ¿cómo decirlo? Que esto era una pérdida de tiempo. Se perdía el tiempo y no se lograba llegar al bloque 5, terminar con todos los contenidos, y para él era una pérdida de tiempo. Así que aquí decidí darle la posibilidad de los chicos de grabarse ellos mismos en sus casas, de tomarse el tiempo para grabarse. Aquí tenemos varias imágenes, como pueden ver aquí hay dos que para nada. Voy a poner un video en el cual pongo uno de los mejores noticieros.
fragmento de un noticiero histórico de los chicos. Conclusiones. ¿Cuáles fueron las conclusiones de mi manual? Los chicos comprendieron la relevancia que tienen nuestros actos, es decir, al ver los procesos históricos, al ver este manual, estar involucrados con el periodismo, los chicos se dieron cuenta que si cometen un error, tiene repercusiones. Otro, aprendieron la relevancia del periodismo y del periodismo histórico, ya que yo los involucré con notas periodísticas actuales y además con notas, digamos que históricas. Aprendieron diversos recursos y a desarrollar el periodismo histórico por medio de notas, de crónicas, del noticiero histórico, y desarrollaron habilidades para el manejo de la información. Aprendieron a leer, muchos de ellos, porque realmente no podían hacerlo, lo hacían pero no comprendían, y esto facilitó que los jóvenes tuvieran esa iniciativa por leer y por entender lo que leían. Eso sería todo de mi parte, gracias.